Cierta señora de una familia de tradición protestante, pero poco piadosa, se ocupaba un día en limpiar el polvo de los libros de su biblioteca, cuando su niña cogió un ejemplar de la Biblia y la mamá le ordenó, diciéndole: ese es el libro de Dios, déjalo. Entonces la niña soltó la Biblia y la dejó en su lugar. Al día siguiente la mamá no encontraba a la niña en ninguna parte de la casa y se fue y la encontró en la biblioteca sentada en el tapete leyendo la Biblia, y le dijo la mamá a la niña, le gritó: ¿no te dije que ese libro no es para ti, que es el libro de Dios? Y la niña molesta le dice a la mamá: entonces, mamita, pues si es de Dios y no lo leemos, ¿por qué no se lo devolvemos a Dios? Devolvámosle eso a Dios, es de Dios y nosotros no lo leemos, pues devolvámosle ese libro a Dios. Yo creo que muchos tendrían que decir: me va a tocar devolverle el libro de Dios a Dios porque yo no lo leo. ¿Cuántos tienen la Biblia en la casa que ni saben dónde está? O la tienen empolvada o la tienen en poco. Le dan poca relevancia al libro más relevante de la historia de la humanidad. ¿Por qué más es relevante la Biblia? Número 3, por su mensaje, que es para todos los tiempos, es para todas las personas. Los demás libros, por famosos que sean, pasaron, pero la Biblia mantiene su interés en el lector. Satisface las necesidades de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Diga: la palabra de Dios satisface las necesidades de la gente. Nehemías capítulo 8 verso 6. ¿Sabe qué dice la Biblia? Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, se humillaron y adoraron. ¿Qué hicieron? Se humillaron ante el Señor. La palabra de Dios, hermano, tiene un mensaje que produce una humillación, una rendición de la persona al Señor. Por eso está aquí. Por eso es que hemos venido al Señor, porque la palabra de Dios produjo un efecto. Tiene un mensaje que impactó nuestras vidas y generó una rendición, una humillación nuestra al Señor. Dice la Biblia que se arrodillaron. En el capítulo 8 verso 6 dice que adoraron al Señor. Ahí dice: se humillaron y ¿qué más? Adoraron. Porque usted vino a adorar al Señor, porque la Biblia produce eso en nosotros. Tiene un mensaje que inspira, que incita a adorar al Señor. No adoramos al Señor porque es que me sé el coro de memoria. No adoramos al Señor porque es que para no perder la tradición religiosa. No, lo adoramos porque la palabra de Dios produce eso en el cristiano, un deseo de adorar al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el Señor dice que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ellos adoraron al Señor. Esa palabra, con solo leerla, no estaba Esdras predicando, estaba leyéndole la palabra. Con solo leerle eso los retó, los desafió, los movió a la adoración al Señor. Capítulo 8 verso 9. Mira lo que dice la Biblia. Y Nehemías, léalo conmigo. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo que lloraba oyendo las palabras de la ley, las palabras de Dios, la palabra de Dios, se quebrantaron. Dice la Biblia que lloraban. Para muchos hoy llorar es poca hombría, ¿cierto? No, es que eso no es de los hombres llorar. Y a muchos nos inculcaron eso, que los hombres no lloran. Y uno tuvo que aprender a llorar ya en la vida por las situaciones que le tocó enfrentar en el camino, ¿no? Pero, hermanos, diga conmigo: llorar da descanso, da paz, da gozo, da seguridad. Si usted no lo cree, hermano, pregúntele a Ana. Lea el libro de 1 Samuel capítulo 1 y mire a Ana cuando lloró y derramó su corazón y lloró largamente, cómo después se fue tranquila y comió y se relajó y creyó que Dios tenía el control de la situación y que ya iba a quedar embarazada y que iba a tener un hijo. Amén, hermanos. Mire cómo el llorar en la presencia del Señor. ¿Llorarle a quién? Al Señor. Eso da paz, eso da descanso, eso da seguridad. Mientras tanto, mientras todo esto pasaba, por el efecto de la palabra, la trompeta sonaba. Todo el día sonaba la trompeta. Y la trompeta sonando, dicen los bibliólogos, es símbolo de avivamiento. Diga: yo debo vivir con la trompeta sonando todo el tiempo. Hay que vivir en avivamiento. Dígale a dos personas: vivamos en avivamiento.
La palabra de Dios tiene que producir un efecto en nuestras vidas. Tiene que producir un efecto en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que producir un efecto en la iglesia. Si la palabra de Dios no está produciendo efectos, no está produciendo cambios, estamos perdiendo el tiempo. Estamos solamente siendo religiosos, pero no estamos siendo vivenciales de la palabra. La palabra de Dios cambia vidas. Diga amén. Diga, la palabra de Dios cambia vidas. Conocí una historia que me impactó, un testimonio de un hombre rico que se perdió en la selva. Y perdido en la selva, buscando cómo salir de ella, encontró a un indio acuerpado, grande, leyendo la Biblia. Y entonces le dice el hombre rico al indio, le dice: ¿usted qué hace leyendo ese libro? Se va a volver loco. Y le dice el indio al hombre rico, le dice: si no fuera por esta Biblia, yo ya lo había matado a usted y lo había echado en la caldera para comérmelo, porque era un ex caníbal. ¿Usted me entiende? O sea, ese indio era un caníbal antes de la conversión. Dice: ya muchos los maté y me los comí. Hermano, gracias a ese libro que el rico criticaba, se salvó ese hombre rico, y si no, se lo habían echado a la muela. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que, hermanos, la Biblia tiene que producir cambios. ¿Está usted intranquilo? ¿Está aburrido? ¿Está desesperado? ¿Está enfermo? ¿Está emproblemado? ¿Está cansado? ¿Se siente vacío, con dolores del alma? Hermano, le tengo un libro que le va a servir como medicina. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, pero no solo leída, no solo estudiada, sino aplicada. Hay que vivirla, y si no, no va a pasar nada. ¿Me está escuchando, hermano? Así que para eso se hizo este libro. Lo que pasa es que muchos no le dan relevancia ni importancia, o la tienen, pero la tienen en poco. Hay Biblias incluso que usted compra en librerías cristianas y tiene al comienzo o al final unas hojas que dice dónde leer cuando tiene que tomar una decisión difícil, dónde leer cuando está triste, dónde leer cuando está aburrido, dónde leer cuando está sin empleo, o cansado, o cargado, o tentado, o en debilidad, dónde leer cuando se sienta ansioso, deprimido, solo. Ahí le dice incluso, ahí le da como la fórmula, dónde leer. Ahí le da textos claves que le van a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la Biblia es un libro relevante por su mensaje. A ver, refresquemos. La Biblia es un libro relevante primero, ¿por qué? ¿Su qué? Su contenido. Número 2, es un libro relevante, ¿por qué más? Por su difusión. Número 3, es un libro relevante, ¿por qué más? Por su mensaje. Número 4, es un libro relevante porque es invencible. ¿Es que, hermano? Invencible, indestructible, invulnerable. Lo han querido quemar, lo han querido prohibir, han sacado leyes para su destrucción, pero no han podido, porque es el libro de Dios, y Dios es indestructible. ¿Cuántos dicen amén? El primer perseguidor de la Biblia fue el rey Joacim. Léalo en la Biblia con más detenimiento, en Jeremías capítulo 36. Ahí está el primer perseguidor de la Biblia, el rey Joacim, Jeremías 36. La Biblia ha sobrevivido todas las persecuciones que ha sufrido. La Biblia ha sobrevivido a todos los incendiarios de la palabra de Dios. Antíoco Epifanes, antes de Cristo, el más opresor de los judíos, persiguió la palabra del Señor. Diocleciano, emperador romano del siglo III después de Cristo, persiguió la palabra del Señor. Nerón, que fue el quinto emperador de Roma, que mandó matar a la mamá y mandó decapitar al apóstol Pablo. Hermano, ninguno ha podido destruir o acabar con la difusión de la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Voltaire, filósofo francés, abogado, escritor, historiador, perteneció a la secta de la francmasonería. Hermano, en 1778 dijo que en 100 años el cristianismo desaparecería de la faz de la tierra y la Biblia quedaría exhibida solamente en un museo.
en 1700 y pico. ¿En qué año estamos? En 2020. ¿Ya pasaron los 100 años o no? Claro, hace cientos de años, hermano, y la profecía o la declaración de Voltaire no se pudo cumplir. Han intentado desaparecer al cristianismo, lo han perseguido, a la palabra de Dios, pero no han podido. La Biblia es un libro, diga conmigo, invencible. Diga conmigo, la palabra de Dios es un libro invencible. Hermanos, hoy la Biblia es prohibida en su difusión en algunos países, pero la Biblia sigue difundiéndose en el mundo. Leí un libro hace muchos años que se llamaba El traficante de Dios. Y era un hombre que metió en los países tras la cortina de hierro la Biblia de contrabando, pero la metió. Y logró que muchos conocieran la palabra de Dios y que muchos se convirtieran. Y cuenta testimonios cómo Dios lo cercó, lo protegió en momentos de peligro, hermano. Pero Dios lo guardó porque lo que él estaba haciendo era meter la Biblia en un país donde era prohibido. Pero él predicaba cómo metía la palabra de Dios en esos países, en Rumania, en Polonia, en China Roja, en países comunistas. Y por último, la Biblia es un libro relevante por su inigualable verdad. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la palabra de Dios tiene una verdad que nos perfecciona cada día. Por eso Pablo le dice a Timoteo que has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, y toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Pero dice en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Note, sea que perfecto. La palabra de Dios tiene una relevancia inigualable por su verdad, porque esa verdad nos perfecciona cada día. ¿Cuántos dicen amén? No estamos perfectos, no somos un producto terminado, pero somos un producto en proceso de perfección. ¿Cuántos dicen amén? Diga, Señor, levante la mano y diga, Señor, gracias porque me estás perfeccionando cada día. La gente que llega a la iglesia a buscar gente perfecta nunca la van a encontrar. Y el que viene más imperfecto todavía. ¿Por qué? Porque somos productos en proceso de perfección. Pero la Biblia tiene una verdad tan especial, tan inigualable, que cumple ese propósito de perfeccionarnos. Es inigualable su verdad porque es como martillo, como leímos en el pasaje inicial. Es como martillo, dice, y como fuego. Dice Dios, no es mi palabra como martillo y como fuego. En el pasaje que leímos al comienzo de la apertura de esta palabra. El martillo te golpea. La palabra es como ese martillo que te golpea y te hace reaccionar, que golpea ese corazón de piedra endurecido y lo ablanda y nos hace reaccionar. Es como ese fuego que quema lo que no nos sirve, que quema la basura que trata del diablo mandarnos a nuestras vidas o el mundo. Te hace sabio para la salvación. 2 Timoteo 3:15 dice que has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te hace sabio para la salvación. Ningún otro libro nos hace sabios para la salvación. ¿Me está escuchando, hermano? Pero algo más que hace la palabra: te redarguye, te exhorta, te instruye, te reprende, te corrige. Duele, pero lo necesitamos. Porque a veces somos cabeciduros, somos caprichosos, somos tercos, como dice la Biblia, como el mulo, faltos de entendimiento. Y Dios tiene que usar la palabra para hacer eso: redarguirnos, reprendernos, corregirnos, instruirnos, exhortarnos. Así que eso hace la palabra, esa palabra inigualable, esa verdad inigualable. ¿Cuántos creen que necesitamos ser corregidos? ¿Cuántos creen que necesitamos ser reprendidos? ¿Cuántos creen que necesitamos ser instruidos, exhortados? Uy, pastor, echó piedra. No, la palabra es como martillo. Amén, hermano. Como espada o filo, dice la Biblia, y una espada donde entra duele o no. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Duele? Y si le duele, hermano, recíbalo, porque es que eso lo hace la palabra. Pero algo más que hace la palabra es que limpia. Juan 15:3 dice el Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. La palabra de Dios limpia, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué más hace la palabra? Nos direcciona. Por eso dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella nos direcciona. Es esa lámpara que alumbra nuestro camino.
que alumbra nuestros pies. Pero algo más que hace la palabra, inigualable verdad, es que nos libera. Dice Juan 8:32, el Señor: conoceréis la verdad. ¿La qué, hermano? La verdad. ¿Y qué hace esta verdad? ¿Os hará qué? Libres. La palabra, la verdad, nos hace libres. Concluyo diciéndole por lo menos 5 aspectos de cómo la palabra de Dios nos revela su poder. Mire, las obras de García Márquez y de otros famosos escritores pueden hasta hacernos llorar, pueden tener un impacto que nos puede hacer llorar. La palabra de Dios, si cambia hasta el indio caníbal, ¿no? Cambia vidas. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios sí lo hace. Déjeme, abuelo Pájaro, decirle estos 5 aspectos de la palabra de Dios. Número 1, convence y compunge o conmueve. Para ser compungido, primero tiene que ser convencido. Cuando la palabra de Dios nos convence, también nos compunge. Eso lo vemos en Hechos 2, cuando dice que fueron compungidos de corazón cuando escucharon la palabra que les predicó Pedro. ¿Qué más hace la palabra? Imparte nueva vida. Número 2, ¿imparte qué? Nueva vida. Ningún otro libro produce esto en las personas. Ningún libro produce la impartición de una vida nueva en una persona. Hay libros motivacionales que nos dicen cómo tratar con la gente. No son malos, cómo socializar, cómo hablar positivamente, pero no pueden impartir una vida nueva a una persona. Número 3, la palabra de Dios revela su poder porque alimenta el alma, genera paz. Como decía el águila, lo que le da la fuerza al águila, lo que le da la fuerza al águila es el alimento fresco que come cada día. El Salmo 40:17 dice: aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. La palabra de Dios genera paz, alimenta el alma. En Mateo 4:4 el Señor dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 4, la palabra de Dios santifica. Es el único libro que te ayudará a vivir libre de pecado. Ya vosotros estáis limpios, sed santificados. Y por último, la palabra de Dios hace huir a Satanás. ¿Cómo hizo Jesús que Satanás huyera cuando fue tentado por el diablo en el desierto? Le habló la palabra. No solo palabras que le salió, no, versículos de la Biblia, le sacó textos de la Biblia. Hermano, y el diablo, la Biblia dice que se fue y le dejó por un poco de tiempo. Hace huir a Satanás. Jesús, con la palabra, cuando fue tentado en el desierto, hizo espantar al diablo. Para entender la Biblia hay que tener al Espíritu Santo. ¿A quién, hermano? Porque Él fue el que la inspiró. Pero el Espíritu Santo lo hemos recibido desde el día de nuestra conversión. Asegúrese que usted se ha convertido. Asegúrese que ha recibido a Cristo en su corazón, y entonces que tiene el Espíritu Santo para que pueda entender la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Colóquese de pie, vamos a orar. Muchas gracias te damos por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, por recordarnos lo valioso de la palabra, la revelación de la palabra, la relevancia de tu palabra, la importancia de tu palabra. Gracias por hombres y mujeres que están en el libro de la vida, que están gozando de los deleites del paraíso eterno, porque dieron la vida, fueron mártires de la fe, dieron la vida por preservar la palabra, por el amor por ti, por tu palabra, por la pasión por ti, por tu palabra, por difundir la palabra, por no avergonzarse de tu palabra. Prefirieron dar la vida antes que renegar de Cristo, antes que renunciar a la palabra de Dios. Se dejaron quemar vivos, se dejaron decapitar, se dejaron traspasar por espadas, se dejaron quemar vivos en la hoguera, Señor, pero no renunciaron ni a ti ni a tu palabra. Ayúdanos a valorar la palabra por la cual muchos dieron su vida para que ésta llegara a nosotros, a valorarla, a tenerla como el libro sagrado, no solo como un monumento exhibido en la casa, sino como un libro que estudiamos, que reflexionamos, que interiorizamos, que vivenciamos y que difundimos. Que no sea solo una palabra del saber, del conocimiento teórico, sino una palabra que interiorizamos en nuestra vida y que la vivenciamos y que tiene unos efectos sobrenaturales en nosotros y que produce paz y produce gozo y produce frutos y produce cambios y produce efectos y produce resultados
y produce unos frutos que glorifican tu nombre. Apasionanos por tu palabra, desespéranos por tu palabra. Que como dice en tu palabra, este sea el tiempo, Señor, en que la tierra haya hambre de pan, no de pan ni de agua, sino de toda palabra que sale de tu boca. Que corramos a los templos a oír tu palabra, que en la casa escuchemos la palabra, leamos la palabra, estudiemos la palabra, pero que también la anunciemos, la compartamos a otros. Es la medicina que puede transformar al vecino, al familiar, al amigo, al compañero de trabajo, de estudio. Es la medicina para el alma que otros están necesitando, pero que ya ha trascendido en nosotros, pero necesitamos compartírsela a otros. Así como recomendamos el remedio que nos hizo bien en un momento de enfermedad, de dolor, así compartamos la fórmula para el alma, que es tu palabra. Señor, hay personas que con un solo versículo de la Biblia se han convertido a la cruz. Hay personas que con un solo versículo, un pedacito de Biblia, una hoja de la Biblia. Hay personas que no han podido tener una Biblia completa. Hay lugares donde han tenido que repartirse en la Biblia por hojas, para todas las personas tener aunque sea una hojita, porque no tienen Biblias, o no han tenido Biblias completas y han tenido que repartirse la que hay entre todos. Ayúdanos a valorar la palabra de Dios, apasionarnos por tu palabra, que sea, oh Dios, lo más relevante en nuestra vida diaria. No otro libro, no la novela, no la noticia, no el programa de la televisión, no el internet, no las redes sociales, no que me han escrito los demás o a quién le escribo. No, tu palabra sea lo más importante, lo más relevante en nuestra vida diaria. Sigue ayudándonos, Señor. Levanta las manos al cielo, y si trajo la Biblia, levántala conmigo. Diga: gracias, Señor, por tu palabra. Tú la inspiraste para mí. Tú la has propiciado porque yo la necesito. Te pido perdón cuando la he tenido en poco, cuando le he dado poca relevancia a su contenido, cuando me he olvidado de su riqueza, del tesoro que hay en ella.